Cuando Cristo venga con su galardón, habrá tres grupos. Tres grupos. Vamos a verlo. Vamos a ver Apocalipsis 11. Y vamos a leer el versículo 18 y 19. Porque cuando nosotros entramos en el pacto de nuestro Dios, nosotros estaremos en un grupo de estos. Seremos parte de alguno de estos grupos. ¿Por qué? Porque recibiremos el galardón de nuestro Dios cuando Él venga a dárnoslo. Miren el versículo 18 y 19. ¿Lo tenemos? 11, 18 y 19. La palabra de Dios nos dice: y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, ¿qué? Los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre. Tres grupos recibirán el galardón de Dios. El primero es ¿quién? Los profetas. Por eso dice que el último, en el pueblo de los tiempos del fin, tendrá como característica ¿qué? El testimonio de Jesús, el testimonio de Yeshua, del Mesías, que es ¿qué? El espíritu de profecía. El galardón se dará ¿qué? A los profetas. ¿Y cuál es el segundo grupo? A los santos, a los que entran en el pacto de Dios. ¿Y cuál es el tercer grupo? A los que temen a su nombre. ¿Alguna pregunta sobre esto? Sí. Dice ahí a los pequeños y a los grandes. Ajá. ¿No serían otros dos grupos? A los pequeños y los grandes de los que temen a Dios. Vamos a verlo ahorita, lo vamos a ver. Porque ese es parte de los que temen a Dios, a su nombre. Porque dice el versículo 18, a los que temen tu nombre, a los pequeños y grandes. O sea, los pequeños y grandes son parte de los que temen al nombre de Dios. ¿Ok? Ahora vamos a ver lo diferente. Miren lo que la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 10, versículo 41 y 42, hablando de estos tres grupos que van a recibir el galardón de Dios por haber entrado en el pacto que Él desea que nosotros entremos. Mateo 10, versículo 41 y 42. Versículo 41. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Nuevamente profeta. ¿Y qué más dice? Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Noten que aquí aquel que era santo ahora se le llama ¿qué? Justo. Justo significa que usted ha recibido la gracia del Mesías y que ha sido usted perdonado. La justificación por la fe. Ahora sigue diciendo, y cualquiera que de a uno de estos pequeños, noten, a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Esos pequeños son aquellos que temen al nombre de Dios. Ahora los identifican en diferentes formas. Ustedes recuerdan lo que el Señor dijo en Mateo 25, a mí me lo hiciste cuando se lo hiciste a unos de estos ¿qué? Pequeños, los que estaban en la cárcel, los que estaban hambrientos, los que no tenían ropa. A esos pequeños. Ahora vamos a ver Hechos capítulo 13. ¿Sí estamos entendiendo esto? Estos tres grupos que van a recibir el galardón por haber entrado en el pacto de Dios
en guardando sus preceptos, sus estatutos, su día y sus días de reposo. Hechos, capítulo 13. 13. Y vamos a leer el versículo 16, 26, 42 y 43. ¿Lo tenemos? Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis, ¿a quién? A Dios. ¿Notan ahí los tres grupos? Pablo era ¿qué? Profeta. Y ahora a los justos y a los santos se les llama ¿qué? ¿Cómo se les llama? A ver, ¿me están siguiendo? Ustedes lo leyeron, este examen con libro abierto. Nosotros vimos que primero se le llamaba a los santos, después se le llamó a los santos, se le llamó justos, y ahora ¿cómo se les llama? Ahí lo leyeron, vamos a leerlo otra vez. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios. Ahora a los santos, a los justos se les llama israelitas. O sea que son ¿qué? Vencedores. ¿Por qué? Porque entraron en el pacto de Dios. Y dice, y a los que temen a Dios, a los que temen su nombre. A ver, ¿está quedando claro este punto? ¿O voy? Es como usted dijo la semana pasada o 2 semanas, el verdadero israelita. Ajá, es el verdadero israelita. ¿Por qué? Porque estos tres grupos son los únicos que van a recibir el galardón de Dios cuando Él venga. ¿Por qué? Porque obedecieron a la profecía, a su palabra, llegaron a ser santos, justos y parte del pueblo de Israel, y temen el nombre de Jehová, el nombre de Dios. Ahí los tengo, miren. A los profetas siempre se le llama profetas. Vamos a leer el 26. Vamos para ir entendiéndolo. 26. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. ¿Está hablando de qué? Del grupo que temen a Dios. 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Ahora está hablando de qué? De los gentiles. Versículo 43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían que perseverasen en la gracia de Dios. O sea, en la iglesia primitiva estaban los tres grupos: los profetas, Israel y los gentiles. ¿Alguna pregunta? Mire, ahí en el 16 hay dos tipos de personas. Vamos nuevamente. Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas. Está aquí Pablo e israelitas y los que temen a Dios. O sea, está Pablo, israelita, y los que temen a Dios. ¿Quiénes temían? Versículo 26. Porque los habitantes, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios. ¿Quiénes eran los que temían a Dios? Israel, el linaje de Abraham. 42 y 43. ¿Quiénes son los que temen a Dios? Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles. No era solamente Israel, sino que también eran ¿quiénes? Los gentiles, que temían a Dios. Esos tres grupos que recibirán el galardón
de Dios porque ellos entraron en el pacto de Dios, abrazando sus preceptos, sus mandamientos y sus días de reposo. ¿Lo estamos? Yes. We allowed him to abide in us Nosotros permitimos que Él more en nosotros and us to abide in him. y nosotros en Él. ¿Qué es lo que esta cita nos dice? Miren lo que dice esta. El mandamiento, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, de Mateo 5:48, nunca se habría dado si no se hubiera tomado todas las disposiciones mediante las cuales pudiéramos llegar a ser perfectos. En nuestra propia esfera, así como Dios en la suya. ¿Sí le entienden a esta cita? O sea, en su esfera, en lo que Dios le ha dado como luz, como verdad, el Señor ha dado todo lo que usted necesita para ser salvo. We can't do it on our own. No podemos hacerlo por nosotros mismos. Dios en su esfera, que no podemos entenderla, Él nos da todo para que seamos salvos. Depende de usted y de yo si lo aceptamos. Ahí está Praise claro. God. Ujú. En pocas palabras, pastor, estos textos lo que nos están diciendo que es el pueblo que el Señor ha elegido. Amén. En todos estos textos nos están hablando bien claro. Así es. O sea, estos tres partes del pueblo de Dios van a recibir el galardón de Dios porque decidieron en su esfera, en su entendimiento a través de la palabra de Dios, decidieron entrar en el pacto de Dios para ser salvos. ¿No es maravilloso nuestro Dios? No sé si, yo no sé, pero es maravilloso. Ahora, yes. We've been set apart before birth. Hemos sido separados desde antes de que naciéramos. ¿Para qué? Para ser salvos. Pero Él desea que entremos en su pacto. Yo no sé tú, pero yo quiero entrar en el pacto de Dios. Porque cuando entramos en el pacto de Dios, obedeciendo a su ley, su día, sus días, el Señor dice, vivirás. Si no lo haces, morirás. Así lo vimos en todo nuestro estudio. Entonces la perfección es la salvación, porque dice perfecto. Exactamente. La perfección es la salvación que Dios nos está dando. Amen. Usted y yo tenemos que entrar en el pacto de Dios en ser fiel o no serlo. En obedecer su ley, sus días de reposo o no hacerlo. Usted tiene la elección, pero la verdad es expresada a través de su palabra. Free will. Ese es el libre albedrío. Vamos a terminar con Salmo 118. Miren Salmo 118. Salmo 118. Versículo 2 y 4. Aquí nuevamente nos habla de los tres grupos que recibirán el galardón de nuestro Dios por haber entrado en el pacto de Dios. Salmo 118, vamos a leer el versículo 2 al 4. Diga ahora Israel. ¿Ustedes recuerdan cómo se le llamaba a Israel? Santo, justo. Ese es Israel. El que entró en el pacto de Dios. Usted y yo si decidimos hacerlo. Dice, diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Cuando se dice para siempre su misericordia es porque usted está afirmando y declarando que lo que el Señor le da a usted, usted lo acepta, lo cumple, lo guarda y recuerda. Esa es la alabanza que Dios quiere de nosotros. Miren el versículo 3. Diga ahora la casa de Aarón. ¿Quién es la casa de Aarón? Los profetas. Diga ahora la casa de Aarón que para siempre es ¿qué? Su misericordia.
Versículo 4. Diga ahora los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia. O sea, los tres grupos que vienen siendo uno. ¿Por qué? Porque nosotros prestamos oídos a la voz del profeta, decidimos separarnos para Dios, recibimos el perdón de Dios, su perfección, su salvación, y nosotros ahora venimos a hacer una bendición a todo el mundo. Solamente declaramos que nosotros serviremos al Dios que nos da la salvación, al Dios que nos rescata del lugar en el que estamos en este momento. Amen. Y solamente decimos, para siempre sea su misericordia. Un último texto, Isaías 2. Isaías 2, versículo del 2 al 4. Porque esto involucra a nosotros en el tiempo del fin. Miren lo que dice. Isaías capítulo 2, versículo del 2 al 4. Ajá. ¿Alguna pregunta de lo que viéramos del galardón? ¿Quedó claro? Bueno. Note lo que dice el versículo 2. Acontecerá en los postreros de los tiempos. ¿Cuántos son esos tiempos? Hoy día. Que será confirmado en el monte de la casa de Jehová, con cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Lo que leímos en Isaías, que él nos juntará nuevamente. Y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá, ¿qué cosa? La ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se destriarán más para la guerra. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir aquí? Que el Señor nos da toda su verdad, descrita en su ley y en los profetas, para que usted y yo podamos ser salvos, para que usted y yo seamos protegidos, para que usted y yo seamos bendecidos, para que usted y yo seamos llevados al monte de Sión, que es el mismo santuario de nuestro Dios. Todo esto que vimos ahora, todo depende de usted. Podemos ser como el pueblo de antaño, que cerraron sus oídos, no solamente al día del Señor, al día del Shabbat, sino también a sus días de reposo. Pero usted y yo podemos hoy día decidir ser fiel a Dios en este tiempo del fin. And the real motivation Y la motivación real de todo esto is to all those that we used to be unknowing. We just don't know. es todo lo que nosotros no conocíamos, lo que no conocemos. ¿Por qué? Porque Él desea que seamos perfectos y salvos en nuestra esfera, así como Él es en su esfera. For me before I was set apart. Para que desde el momento en que hemos sido separados, ¿separados para qué? Para su gloria. Isaías 43:7, todos hemos sido llamados para su gloria, para representar su carácter, para ser llenos y bendecidos de sus promesas, de sus bendiciones, de su vida. El diablo quiere la muerte, quiere la destrucción, pero Dios nos habla a través de sus profetas, de su ley, para que nosotros tengamos vida. Depende de ti y depende de mí. ¿Desea ser fiel a Dios? Usted tiene la libertad de escoger. Pero hoy es el día de escoger correctamente para recibir las bendiciones y la vida eterna. And according to his word, watchmen, miracles,
y de acuerdo a su palabra, quede separado y mire todas las bendiciones que el Señor va a derramar en su medio, en su hogar, en su matrimonio, en sus hijos, en sus hijas, en sus nietos, nietas. And what I mean by that is be a part of it. Y lo que yo quiero decir es, seamos parte de eso. Seamos parte de eso porque el Señor trae su galardón.